La pregunta de la prueba hoy es, ¿qué es el síndrome de Antón? A. La condición que padecen aquellos que son ciegos del alma. B. Una clase de agnosia visual donde se niega la capacidad de ver. C. Una forma de ceguera mental o ceguera cortical. O D. Todas las anteriores. Camila Sarmiento, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Súper fácil. Creo que es la B. Camila, no le voy a hacer bullying, usted tiene toda la capacidad de perder hoy porque estaba muy difícil la pregunta de hoy con este nuevo nivel de neurociencias. Pues les cuento que hoy les traigo a un gran invitado, él es Juan Diego Gómez, científico colombiano, experto en neurociencia computacional e inteligencia artificial. Ya lo hemos logrado entrevistar en la W porque fue nombrado como director de ciencia y calidad de Pfizer. Wow. Doctor Juan Diego, gracias por estar con nosotros en W fin de semana y bueno, ¿por qué no la puso tan difícil? ¿Cuál es la respuesta correcta? Buenos días, María Camila. Un saludo a todos tus oyentes y a la mesa de trabajo. Está un poquito difícil, de pronto sí, pero es un caso muy bonito que quería ventilar aquí en su programa. Es una condición neurológica bien curiosa que vale la pena informar a los oyentes de ello. La respuesta correcta a la trivia de hoy es la D. En realidad, todas las anteriores son una respuesta correcta para la pregunta de cuál es el síndrome de Anton. ¿Cómo así la ceguera del alma? O sea, ceguera del alma. Sí. ¿Y cómo así? Es por eso te decía, es una de las patologías más exóticas que existe, más bizarras, no en términos de paciente, porque pues para el paciente es terrible esta patología, pero en términos de investigación es una patología que todavía nos reta intelectualmente, es una de las patologías que nos lleva a más acertijos filosóficos y que aún estamos tratando de entender. Mira, te explico, María Camila, es una ceguera cortical porque es una ceguera que se produce a nivel cerebral. Es decir, nosotros popularmente creemos que vemos con los ojos, pero en realidad los ojos no son más que la puerta de entrada de la luz hacia el cerebro. La imagen final que nosotros vemos se ve o se concibe en el cerebro, en el lóbulo occipital. Entonces, estos pacientes que sufren esta condición tienen una ceguera que radica en su cerebro, no en su sistema visual. O sea, no hay ninguna lesión en el sistema visual, no hay ninguna causa oftalmológica para la ceguera, y estos pacientes entonces tienen la sensación de seguir viendo. Entonces, para ponerlo en un caso práctico, tú te levantas una mañana y de repente te levantaste ciego, totalmente ciego, porque durante la noche tuviste un episodio de ceguera cortical, hubo un derrame en tu lóbulo occipital y te levantas totalmente ciego. Pero, mira esto, qué interesante, tú no te das cuenta que estás ciego. No te enteras de que estás ciego, no eres consciente de que estás ciego. O sea, entonces uno tú ve, te levantas, uno ve. Uno está ciego, pero ve. Tiene la sensación de ver, porque sus ojos están funcionando perfectamente. Entonces uno cree que uno está viendo. Te doy un ejemplo muy sencillo. Si yo te hablo en este momento, por ejemplo, en mandarín, no es que tú no oigas lo que diga, es que tu cerebro no interpreta lo que te estoy diciendo, porque es una lengua desconocida. Entonces es un poco lo que le pasa a estos pacientes. Ellos se levantan, no saben que están ciegos, entonces intentan actuar normalmente, van a ir al baño, por ejemplo, y se chocan con una silla. Pero aquí es donde viene el síndrome de Anton. El síndrome de Anton les hace a ellos, ya faltando su capacidad visual, hace que su cerebro responda con las áreas del lenguaje. Es decir, ellos empiezan a confabular historias para decir que todavía ven. Entonces, ¿por qué se chocó con la silla? Le preguntan al paciente, no, porque es que mi sobrino la pone ahí para bromear conmigo, y entonces empiezan a inventar historias para justificar el hecho de que ellos creen que todavía están viendo. Es una condición terrible en términos que entonces el paciente ciego tiene que ser llevado a un tratamiento psicológico para que él pueda aceptar
y entender que en realidad está totalmente ciego, que no puede volver a ver y que necesita un bastón, un lazarillo. Pero te voy a contestar tu primera pregunta, ¿por qué ciegos del alma? Porque la condición es todavía más terrible de lo que parece. Resulta que estas personas, por tener esa ceguera cortical o ceguera mental, es su mente la que no puede ver, no sus ojos, no pueden entonces generar ninguna imagen mental. Es decir, ellos no pueden recordar ni pueden soñar. Sus sueños son totalmente vacíos de imágenes y sus memorias visuales están totalmente borradas. Si tú le pides a la persona que recuerde el rostro, por ejemplo, de su madre o su mismo rostro, no puede recordarlo porque, de nuevo, el cerebro es incapaz de volver a generar imágenes. Entonces, por eso, el neurólogo que descubrió este síntoma, que se llamaba Gabriel Anton, un austriaco, decidió también decirle a él, denominarlo como una ceguera del alma, porque va más allá de la ceguera de los ojos y en realidad te impide volver a concebir cualquier pensamiento que sea visual. Entonces, por eso la A también era una respuesta correcta, es una ceguera del alma. Wow. No, vea. Doctor, pero ¿qué tan común es este síndrome de Anton? Y dígame, por favor, que no es nada común. Correcto, estás en lo cierto. Mira que en eso sí han acertado. Es un síndrome, por eso te decía, es exótico, es tremendamente raro. No pasa muy frecuentemente. Se tiene un estimado de que puede pasar entre más o menos entre 100,000 personas, una persona lo padece. Entonces no es para nada frecuente. Se da sobre todo se puede dar después de un trauma cerebral, un accidente, o después de un derrame o un accidente cerebrovascular, como los conocemos. Pero también se da más a menudo con el envejecimiento natural de la persona, con el declive natural de las funciones cognitivas, tenemos la aparición habitual de este síndrome. Doctor, y entonces, ¿qué tan cierto hay en la frase que uno dice que el amor es ciego? esa puede ser que en esa ocasión el cerebro se nos llena de un cóctel de neurotransmisores que nos causa una agnosia visual de este tipo, nos causa una ceguera mental, por así decirlo, y puede aplicar muy bien el término, nos impide ver más allá de las emociones y nos pone a ver con el corazón más allá que con el cerebro. Que no es el caso de Paula, por ejemplo, obviamente no. Ese amor es todo lo contrario a ciego. Ay, no, doctor, muchas gracias. Hemos aprendido mucho, Paula. No, pues imagínese, además semejante eminencia, tenemos muchas preguntas de otros temas porque el doctor sí que se mete por unos mundos muy, muy, muy desconocidos que pocas veces revisamos aquí en la prueba, pero ya a partir de este nivel que hemos desbloqueado nos vamos a focalizar en esos temas, así que doctor Juan Diego Gómez, gracias por estar con nosotros a esta hora en la W. No, Paula, mucho gusto, muchas gracias por invitarme al programa. Siempre es muy confortable compartir con ustedes y para las personas que quieran de pronto indagar un poco más sobre este episodio cognitivo denominado el síndrome de Anton, les recomiendo un libro famoso donde se documentan varios casos, porque de nuevo son casos exóticos. Es un libro de un neurocientífico muy conocido, Oliver Sacks, y el libro se llama The Man Who Mistook His Wife for a Hat. Es el hombre que confundió su esposa con un sombrero. Es un libro fascinante donde se exploran casos exóticos sobre esta patología, sobre esta condición neurológica. Un gusto de nuevo y nos vemos pronto.